revelado. El asombroso secreto que transformó las lágrimas de mi hijo en sonrisas inolvidables. Roberto, un padre soltero de 38 años, despertó un día más en su pequeño departamento de la vecindad, donde la luz apenas lograba ingresar entre los edificios apiñados. Miraba a Mateo, su hijo de 10 años, cuyas lágrimas parecían haberse convertido en una parte de su rutina. El silencio en la habitación era ensordecedor, un eco de los momentos felices que compartieron antes de la tragedia que los arrastró a una vida marcada por la tristeza. Su esposa, la luz de su hogar, se había ido, y con ella la risa que ahora resonaba como un susurro distante. Mateo era un niño callado, con ojos que reflejaban un talento artístico notable, pero su aislamiento social era un atolladero del que Roberto no sabía cómo sacarlo. A menudo lo veía jugar solo, mientras otros niños se agrupaban y reían a su alrededor. La desesperación se apoderaba de Roberto, quien sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. ¿Cómo podría ser un buen padre si no podía proteger a su hijo de la crueldad del mundo? La lucha constante por mantener a flote el hogar como limpiador en oficinas apenas dejaba espacio en su mente para obtener respuestas. La angustia se acumulaba, y cada lágrima de Mateo se sentía como un puñal en su alma. Mientras organizaba documentos en la oficina de su amigo Luis, un rayo de luz iluminó su mente. Una carta amarillenta de su madre, guardada en un viejo cajón. Revelaba secretos que había olvidado. La música siempre encuentra su camino en los que saben escuchar. La revelación lo golpeó como un chaparrón inesperado. ¿Podría la música ser el puente que los uniera, un camino hacia las sonrisas que tan desesperadamente anhelaba? Así, sin pensarlo dos veces, decidió transformar su departamento en un refugio musical. Un lugar donde las notas pudieran envolver el aire y sanar viejas heridas. Roberto adquirió una guitarra de segunda mano, un tesoro inesperado. Las clases improvisadas comenzaron, y en cada sesión, intentó transmitir a Mateo que no tenía que temer. Pero ¿podría su hijo enfrentar el agotador laberinto del miedo y la inseguridad? La presión de sus compañeros pesaba más, y al mirar a su hijo, sentía su propia duda apretar su pecho. ¿Qué si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pasaría si fracasa? La angustia de un padre que solo quería proteger a su hijo lo mantenía despierto por las noches. Mientras el reloj marcaba horas que se deslizaban como arena entre sus dedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En los días previos al concurso musical en la escuela, la tensión se disparó como un arco tenso. Las dudas de Mateo lo envolvían como una tela pesada. Y cada vez que escuchaba los murmullos de sus compañeros, sentía que su voz interior se desvanecía. Roberto, con el corazón en la garganta. Sabía que cada aliento entre ellos estaba cargado de miedo, pero también de la posibilidad de liberarse de ese ciclo de dolor. La noche antes del concurso, Mateo se quedó mirando la guitarra. Las cuerdas parecían resonar con un eco de incertidumbre, un dilema. ¿Sería suficiente? La angustia casi lo llevó a rendirse, a dejar atrás el camino que había comenzado. Pero ahí estaba su padre, un refugio en medio de la tormenta. Intentando transmitirle que la música podía ser su salvación, su voz. Llegó el día. El auditorio resonaba con murmullos de expectación. Con la mirada fija en el escenario, Roberto sintió un nudo en el estómago, una presión que amenazaba con aplastarlo. ¿Encontraría su hijo el coraje necesario para tomar ese camino que tanto deseaba? Mientras Mateo caminaba hacia el escenario,
Con cada paso resonaba la pregunta en el aire: ¿sería capaz de superar sus propios demonios y brillar? La primera nota estaba por sonar, y todo su mundo pendía del hilo de esa decisión. El silencio abrumador se apoderó del auditorio mientras Mateo se posicionaba frente al micrófono. Los rostros de sus compañeros lo miraban fijamente, expectantes, y las palpitaciones de su corazón sonaban como un tambor descontrolado en su pecho. Sin embargo, en ese momento crucial, un destello de valor se encendió en él, la imagen de su padre, apoyado en la silla del fondo. Le ofreció un respiro de tranquilidad en medio de la tormenta de ansiedad. Cuando los dedos de Mateo acariciaron las cuerdas de la guitarra, hubo una conexión instantánea. Los años de lágrimas, de inseguridades y de miedos, parecieron evaporarse con el primer acorde. La melodía era simple, pero impregnada de su esencia, de sus luchas y de la esperanza que había empezado a brotar entre ellos. Cada nota que tocaba no solo revelaba su talento, sino también el compromiso que Roberto había puesto en su desarrollo personal. Roberto observó a su hijo como si fuera un explorador ante un nuevo mundo. El cambio que había comenzado en la sala de su hogar estaba empezando a florecer ante sus ojos. Mateo no solo estaba tocando una guitarra. Estaba rompiendo las cadenas que lo habían mantenido encerrado en su propio sufrimiento. Las risas de los niños ya no parecían burlas, sino una armonía compartida, como el eco de un futuro que aún estaban construyendo. Con cada compás, Mateo se adentraba más en esa liberación individual que su padre había deseado para él. No obstante, también pesaba sobre Roberto el temor de la comparación. ¿Qué pasaría si otros niños fueran mejores? ¿Si la claridad de la voz de Mateo no alcanzara las expectativas del público? Las sombras de sus propias inseguridades aparecían furtivas, cuestionando su capacidad como padre para apoyar el sueño de su hijo. ¿Y si esto no fue suficiente? ¿Y si lo llevaba al fracaso? Pero mientras su hijo seguía tocando, cada mirada perdida en el esfuerzo, en la lucha por hacer música, le decía que debía confiar en su valor. La actuación culminó en un silencio ensordecedor, seguido posteriormente de un estallido de aplausos que resonó como un trueno. Un torrente de emociones inundó a Roberto, sus dudas se erosionaron ante la fuerza del momento. El resplandor en los ojos de Mateo se transformó en una chispa de autoconfianza. Aquello no era un final, sino un nuevo comienzo. La noche cayó, pero la luz que habían encendido juntos parecía brillar con aún más fuerza. Mientras los dos regresaban a casa, la conversación fluía naturalmente. Mateo empezó a compartir no solo sus sentimientos sobre el concierto, sino también sueños y metas que antes guardaba en silencio. La música había creado un canal, un puente que les permitió comunicarse de una forma que las palabras nunca habían conseguido. Sin embargo, esa nueva luz no estaba exenta de desafíos. Roberto sabía que, a pesar de los aplausos y la victoria, los miedos de Mateo seguían acechando. La escuela aún podía ser un campo minado y, al mismo tiempo, la música no era el único refugio en su camino hacia la madurez. ¿Serían ellos fuertes ante las adversidades del mundo real? Así, Roberto empezó a planificar. Buscaría cursos de música, talleres que pudieran ayudar a Mateo a seguir pulido su talento. Pero también sabía que debería enfrentarse a sus propios miedos, dejando de lado las dudas que lo paralizaban. Cada paso que su hijo tomara debiera ir acompañado de su propia evolución. Mientras visualizaba esos posibles caminos, un mensaje llegó: había una audición para tocar en un festival local. Una oportunidad que podría ser tanto un trampolín como un desafío inminente. Sería el momento de enfrentar no solo sus propias inseguridades, sino también validar el talento de Mateo en un escenario aún más grande. El tiempo apremiaba, y la pregunta persistía en el aire. ¿Serían capaces de afrontar la presión y seguir construyendo ese vínculo musical que los transformaba, o sería el miedo lo que reinara en su hogar? La mañana siguiente, Mateo despertó con una energía renovada.
La experiencia de la noche anterior había cambiado algo en él, pero también estaba consciente del desafío que se avecinaba. La audición se convirtió en un eco constante en su mente, y aunque el miedo a fracasar le rondaba, sentía que debía actuar. Era el momento no solo de mostrar su talento, sino también de abrazar su identidad. Decidido, se sentó a tocar la guitarra antes del desayuno. Notó que las manos se movían de manera más natural, como si la música le hablara en un susurro familiar. Cada nota era un paso hacia la confianza, un destello de lo que podría ser. Sin embargo, la presión aumentaba con cada acorde. ¿Y si esta vez los aplausos no llegaban? Roberto, al escuchar a su hijo, sintió un profundo orgulloso mezclado con una nueva oleada de inseguridades. Sabía que la audición podría ser el momento decisivo en el camino de Mateo. Se dieron cuenta de que el éxito no solo dependía de las habilidades musicales, sino también de cómo enfrentaran juntos sus miedos. A medida que los días pasaban, comenzó a investigar y hacer planes para la preparación de la audición. Se inscribió en un curso de técnica vocal y una clase de interpretación escénica. Mateo descubrió la diferencia entre solo tocar música y contar una historia con ella. Cada sesión lo acercaba más a un nuevo nivel de expresión, y la confianza en sus habilidades aumentaba. Roberto decidió acompañarlo en cada paso. Se convirtió en su compañero de práctica, brindándole consejos, pero también aprendiendo a liberar su propia ansiedad sobre la actuación de su hijo. Comenzó a notar cómo sus miedos se transformaban en oportunidades a medida que interactuaban. Esa conexión, alimentada por el arte, forjaba una confianza mutua que no solo los unía como padre e hijo, sino también como artistas en crecimiento. Sin embargo, la sombra de la comparación se cernía. No solo el miedo de Mateo a no ser suficientemente bueno, sino también la inquietud de que podrían surgir críticos. Ese impulso por ser perfectos amenazaba con desestabilizarlos. Cada vez que aparecían estos pensamientos, Roberto se aseguraba de recordar a su hijo que el verdadero triunfo era el viaje y no solo el destino. En una de las últimas sesiones antes de la audición, Mateo se detuvo. Miró a su padre y le confesó lo que realmente le preocupaba. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si fallo ante todos? La vulnerabilidad de sus palabras resonó profundamente en Roberto. En ese momento, se dio cuenta de que enfrentar el fracaso era una parte esencial de crecer. Mateo, a veces la verdadera victoria es haberlo intentado y aprender de la experiencia. No estás solo en esto, y estoy contigo sin importar lo que pase, le respondió, sintiéndose más seguro de sí mismo también. El día de la audición llegó. La atmósfera en el lugar era eléctrica, una mezcla de talento y nervios. Mateo observaba a otros artistas, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de su estómago. Al acercarse a su turno, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Era un momento crucial, un hilo del que pendía su destino. Entendió que el miedo había sido su compañero desde hace tiempo, pero también se dio cuenta de que ya no podía dejar que lo definiera. Respiró hondo. Su interior una pregunta retumbaba. ¿Sería capaz de transformarse en la persona que siempre había soñado ser en ese escenario? La audición no era solo una prueba de talentos, sino una oportunidad para demostrar su crecimiento personal. Al entrar, observando las luces y la multitud, su mirada se desvió hacia su padre en el público. En ese instante, comprendió que el verdadero éxito no radicaba únicamente en quedar bien, sino en el viaje que los había llevado hasta allí. Con el corazón latiendo fuertemente, subió al escenario. ¿Lograría el momento de la verdad en un futuro incierto o sucumbiría al miedo que siempre había acechado? Mateo sintió el calor de las luces sobre él, un abrazo deslumbrante que lo envolvía mientras sus pensamientos giraban en una espiral de ansiedad y expectativa. La música aún vibraba en sus venas, residuo de las horas de práctica dedicadas. Y su mente, a pesar de la presión, se aferraba a la reciente revelación sobre su identidad artística. A medida que avanzaba hacia el centro del escenario,
experimentó una oleada de emociones. Recordó las palabras de su padre, aquellas que lo empujaban a enfrentar el miedo a pesar de su magnitud, transformándolo de un monstruo en una sombra distante. Allí, frente a una multitud anónima, había decidido que su presentación sería más que una simple actuación. Sería un relato que contar. La música, entonces, no solo fue un medio, sino un vehículo de su verdad. Una vez que la guitarra reposó en sus manos, sintió todo su yo interior llegar a ese preciso instante. Cada acorde que tocó liberó parte de la ansiedad que aún persistía, como si fueran notas de un hechizo que disolvía su tensión. Mateo comprendía que en la música había encontrado una forma de comunicarse sin palabras, de expresar su dolor, sus sueños y sus miedos sin la necesidad de explicarlos. El primer verso fluyó con naturalidad, y cada palabra se sintió como aire fresco, un soplo de vida. La multitud comenzó a convertirse en una sola entidad. Cada rostro un reflejo de emociones que estaban en sintonía con él. Había algo liberador en ese momento, algo que lo llevó más allá del deseo de impresionar. La conexión era genuina. A medida que avanzaba en su interpretación, una pequeña parte de él permanecía consciente de la posibilidad del fracaso, al final. Podía ser simplemente otro nombre más en la lista de los que no lograron impactar. Pero, a esa altura, eso no era lo que le importaba. La audición no solo era un fin, sino un comienzo, una etapa de su viaje hacia la autoaceptación. La verdad que había aprendido durante aquellas semanas de preparación se fue haciendo eco en su interpretación, transformando lo que una vez fue un nudo en el estómago en una entrega apasionada. Al finalizar, se sintió como si hubiese trascendido. No se trataba de los aplausos, aunque apreciaba a cada uno con gratitud. Era el proceso de haber desnudado su alma frente a extraños. La profundidad de lo vivido en ese escenario lo empujó a sentirse más ligero, como si un peso se hubiera levantado. En ese instante, el eco de sus miedos se volvió un murmullo lejano. Con el final de la presentación, el impacto fue inmediato. Los aplausos fueron ruidosos, pero su mente no estaba atrapada en la vorágine de la victoria. En su lugar, una calma envolvente lo dominó mientras miraba a su padre entre la multitud, cuyo brillo en los ojos era un reflejo de orgullo y amor. La conexión entre ellos había cambiado de un hilo a un lazo fuerte. El tipo de lazo que se forja en medio de la vulnerabilidad y el riesgo. Sin embargo, mientras Mateo abandonaba el escenario, la incertidumbre comenzó a infiltrarse de nuevo en su pensamiento. Las decisiones sobre el camino siguiente se precipitaban en su mente como una tormenta súbita. ¿Seguiría buscando expresarse a través de la música, o se conformaría con este breve lapso de éxito? ¿Cómo lidiaría con los que pudieran criticar su elección de carrera? ¿Y qué haría cuando él sí o él no llegaran de la audición? Con nuevos desafíos en el horizonte, Mateo sintió que su viaje no había hecho más que comenzar. La música lo había transformado, pero existía un mundo amplio en su interior que aún esperaba ser explorado. La pregunta que lo inquietaba lo instigaba a actuar, a encontrar su lugar verdadero en medio del caos de la vida. Estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido para convertirse en el artista que siempre había soñado ser, a pesar de las consecuencias. Su interior un rugido comenzaba a elevarse, uno que indicaba que estaba listo para no solo soñar, sino luchar por su verdad. Mateo se encontró en el vestíbulo, con el eco de los aplausos aún resonando en su mente. La adrenalina seguía palpitando en su ser, alimentada por la mezcla de emoción y ansiedad que lo envolvía. Sin embargo, la euforia empezó a desvanecerse, dejando paso a una pregunta inquietante: ¿y ahora qué? Las luces titilantes del lugar se convertían en un mar de posibilidades, pero el horizonte hacia donde miraba parecía nebuloso y aterrador. La música había sido su voz, su refugio, pero ahora se enfrentaba a la realidad de lo que significaba formar parte de aquel mundo más allá del escenario. Mientras sus compañeros celebraban, él se sentó solo en una esquina, observando cómo la aceptación y el rechazo se manifestaban en las interacciones a su alrededor.
Eso despertó en él una creciente inseguridad, el temor al juicio, a no ser lo suficientemente bueno. Decidió no dejarse llevar por la ansiedad. En lugar de esconderse en su autosabotaje, respiró hondo y recordó lo que había aprendido de su presentación. Se sentó con su guitarra, mirando las cuerdas como si fueran el mapa de su propia vida, y comenzó a tocar de nuevo. Cada nota era una pequeña victoria sobre su miedo. Cada acorde lo ayudaba a definir cuál era su camino. Tenía que explorar más, buscar nuevas experiencias que aportaran a su crecimiento como artista. A partir de ese momento, se dedicó a buscar oportunidades que desafiaban sus límites. Se unió a un taller de composición con un productor local que conocía por referencias, a pesar de su inseguridad inicial. Las primeras clases fueron difíciles. El productor no se guardaba las críticas y Mateo tuvo que aprender a despojarse del deseo de complacer. Esa cruda honestidad, aunque dolorosa, lo llevó a un lugar de reflexión profunda. Un día, el ejercicio consistió en compartir su propia historia a través de una canción. Mateo dudó. La idea de abrirse no solo al productor, sino a sus compañeros, lo aterrorizaba. Sin embargo, recordó su presentación, la transformación que había vivido. Decidió seguir adelante y canalizar su vulnerabilidad en su música. Mientras entonaba su composición, el dolor y la belleza de sus luchas se unieron en una melodía conmovedora. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio cargado de entendimiento. Era una especie de conexión, un espejo donde se reflejaban sus propias ansiedades y sueños. Luego de esa experiencia, sintió como si se hubiera quitado un lastre de encima. Fue un momento revelador que lo llevó a poner énfasis en la autenticidad de su expresión artística. Comenzó a admirarse más por lo que podía ofrecer en lugar de permitir que el miedo dictara su valor. Sin embargo, sabía que la autoaceptación era un viaje interminable. Cada paso que le daba hacia el reconocimiento como artista era también un desafío que lo asignaba a una responsabilidad mayor: ser honesto con su experiencia para que resonaran con otros. Empezó a escribir sobre las inseguridades que antes había mantenido en silencio, adoptando un enfoque de sanación a través de la música. El proceso no solo le permitió crecer como artista, sino también como ser humano. Cuando finalmente salió una convocatoria para un concurso importante en su ciudad, sintió el impulso de inscribirse. Se debatió entre el deseo de competir y el temor a fracasar. Lo que lo mantenía en pie era la evolución que había ido construyendo. A medida que lo pensaba, su corazón se aceleraba. La presión de la inminente decisión formaba una tormenta dentro de él, una mezcla de esperanza y miedo. Estaba a punto de dar un paso hacia el gran desconocido que podría redefinir su trayectoria. El destino lo esperaba en la puerta. Pero una última pregunta resonó en su mente. ¿Realmente estaba listo para enfrentar no solo la competencia, sino todo lo que vendría con ella? Con la guitarra bajo el brazo, su decisión comenzó a gestarse en su corazón, una mezcla de anticipación y determinación. A medida que se acercaba la fecha, se dio cuenta de que en el fondo había dos caminos: permanecer en la zona de confort o lanzarse hacia la adversidad. Una elección que definiría quién sería realmente. Y en ese momento de reflexión, la llegada del concurso se presentó no como una fecha en el calendario, sino como la oportunidad de su vida. Mateo se despertó esa mañana, con una mezcla de nervios y determinación atravesando su pecho. Mirando al espejo, su propio reflejo le recordaba no solo al artista que había sido, sino al hombre que estaba en constante evolución. La luz que entraba por la ventana parecía recordarle que cada mañana le ofrecía la posibilidad de renacer, pero hoy el brillo era diferente. Era el último día antes del concurso. Mientras desayunaba, su mente revisaba una y otra vez la letra de la canción que había decidido interpretar. A través de las horas de ensayo y correcciones, había logrado dar forma a su mensaje, una unión de sus miedos, sueños y experiencias. Aquello no solo era una presentación.
Era un pedazo de su alma que iba a compartir con el mundo, y sentir eso le daba tanto miedo como emoción. Cada paso que daba hacia el concurso lo llevaba a confrontar una decisión crucial. ¿Qué pasaría si no le gustaba a nadie? Esos pensamientos amenazaban con desestabilizar la confianza que había construido hasta ahora. Sin embargo, mientras pasaba su mano sobre las cuerdas de la guitarra, recordó las palabras del productor que le había enseñado a ver la belleza en la autenticidad, a reconocer que su imperfección también era arte. La tarde se cerró sobre él y la hora del concurso se acercaba. Decidido a no dejar que el miedo dictara su camino, salía de su casa con un objetivo claro: compartir su verdad. Mateo se dio cuenta de que no solo enfrentaba a un jurado, se enfrentaba a sus propios demonios. Había labrado un camino que muchas veces había sentido incierto, pero ese camino también lo había llevado a ser una mejor versión de sí mismo. Al llegar al lugar, el bullicio lo envolvía. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, como un volcán a punto de erupcionar. Mira a los demás competidores, sintiendo una mezcla de admiración y competencia. Ante cada mirada, recordaba su aprendizaje: no se trataba de ser el mejor, sino de ser el más auténtico. Mientras esperaba su turno, sus pensamientos hicieron un último repaso, concentrándose en el porqué de su presencia allí, en su viaje personal de autodescubrimiento que había ido construyendo. Cuando llamaron su nombre, el mundo externo se desdibujó y un profundo silencio lo envolvió. Mateo subió al escenario, su corazón latiendo como un tambor. Tomó la guitarra. En sus manos las cuerdas eran una extensión de sí mismo. Con cada nota se sumergió más en su historia, navegando a través de sus propios recuerdos a la vez que los reflejaba en el público. La sala se convirtió en un espacio de intimidad a medida que las emociones brotaban. A medida que la canción avanzaba, sentía menos miedo y más conexión, tanto con su música como con quienes lo escuchaban. Al finalizar, los aplausos resonaron, pero más que la ovación. Lo que llevó a su interior fue el sentimiento de haber compartido su verdad. Como un nuevo amanecer, aquel momento lo iluminó. Apoyándose en la guitarra, lo que antes había sido ansiedad se transformó en un sentido de realización. Pero, al mismo tiempo, el sudor frío de la incertidumbre comenzó a manifestarse. ¿Sería suficiente? Cuando abandonó el escenario, sintió una mezcla de alivio y expectativa. El viaje aún no terminaba. Decisiones significativas lo aguardaban justo a la vuelta de la esquina. Y mientras regresaba hacia el vestíbulo, una encrucijada le exigía que mirara hacia adentro de nuevo. ¿Qué pasaría si finalmente le daban la oportunidad que había anhelado, pero debía enfrentarse a un desafío mayor? Esa idea lo atravesó con fuerza, y en ese instante se dio cuenta de que este no era el final, sino el principio de una nueva etapa en su vida. Mateo se encontraba en una especie de limbo tras su actuación. No era un instante de triunfo, sino un espacio lleno de reflexión. A pesar de la ovación, el eco de sus pensamientos resonaba más fuerte que los aplausos. La incertidumbre aún burbujeaba en su interior, planteándole una pregunta central: ¿había logrado realmente transmitir su mensaje? Esa inquietud lo llevó a dirigirse a un rincón tranquilo del vestíbulo, donde pudo examinar sus emociones más a fondo. Mientras miraba a su alrededor, vio a los otros competidores, cada uno inmerso en su propio mundo de expectativas y dudas. Algunos sonreían y se abrazaban, otros discutían sobre su actuación. Esa diversidad de reacciones le hizo comprender algo importante: su viaje no era simplemente acerca de ganar o perder. Se trataba de una búsqueda personal de autenticidad en un mundo saturado de superficialidades. Quizás lo que había construido a lo largo de los años no era solo una carrera musical, sino algo más profundo y significativo. Recordó las innumerables horas que había pasado ensayando en su pequeño estudio. El zumbido de la guitarra, el papel desgastado de las letras, y como cada nota que tocaba era una parte de sí mismo. Repasó el proceso de liberarse de sus miedos y cómo, al final,
Había conseguido intuiciones que había estado ignorando durante años. ¿Podía ser que este desafío hubiera despertado en él un nuevo nivel de creatividad? Se sintió como si se hubiera abierto una puerta hacia nuevas posibilidades, y eso lo entusiasmaba. El momento de la verdad había llegado. La presentación era solo un escalón en su desarrollo artístico. Vestigios de inseguridad empezaron a disiparse, revelando un Pata renovado. Esa transformación no solo estaba ocurriendo en su música, sino también dentro de él como persona. Se dio cuenta de que, a medida que arraigaba su vulnerabilidad en sus canciones, podía conectar con otros de maneras que nunca antes había imaginado. Este viaje de autodescubrimiento podría evolucionar en una poderosa plataforma para la sanación personal y colectiva. De repente, su mente se centró en la fecha que se acercaba rápidamente, una audición para una prestigiosa productora. Ese evento podría ser su oportunidad de dar el salto a un nivel profesional. Pero, estaba listo para lo que significaría. El miedo a lo desconocido resurgió con fuerza. A medida que evaluaba su futuro, sabía que el verdadero desafío no radicaba solo en la audición en sí, sino en mantenerse fiel a su esencia, en no permitir que la presión externa alterara su autenticidad. Necesitaba encontrar una forma de equilibrar sus ambiciones con el deseo de ser genuino. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo tomó una decisión: iba a prepararse, pero no desde el miedo, sino desde el deseo de explorar lo que podía ofrecer como artista. Tenía que ser él mismo, sin máscaras ni filtros. Esa noche, dejó de lado su ansiedad y se dio permiso para soñar en grande. Era el momento de abrirse a experimentar nuevas perspectivas. Mientras salía del recinto, un nombre desconocido apareció en su teléfono. Era un mensaje de un antiguo amigo de la escuela de música, alguien que había perdido de vista. La curiosidad lo impulsó a abrirlo, y lo que encontró lo dejó atónito. Su amigo le proponía una colaboración, un proyecto que combinaría su amor por la música con un enfoque innovador. Fue una invitación que podría llevar su carrera en una dirección completamente inesperada. Mateo sintió un cosquilleo de emoción y miedo al mismo tiempo. Este giro podría significar un cambio trascendental, pero también podía complicar su camino. La pregunta lo acechaba: ¿estaría dispuesto a lanzarse a lo desconocido nuevamente, ahora que comenzaba a vislumbrar lo que podría ser su verdadera voz? La respuesta no llegaría sin más, y esa indecisión lo mantenía al borde de un nuevo precipicio. Uno que prometía aventuras imprevistas y quizás la verdad que había estado buscando. Mateo se detuvo un instante mientras contemplaba el mensaje en su teléfono. La idea de colaborar con su antiguo amigo despertó una mezcla de ansiedad y emoción. La música había sido su refugio, pero ahora se presentaba como una travesía en la que no estaba seguro de querer embarcarse. La proposición lo obligaba a confrontar no solo sus temores, sino también sus expectativas. Como si el destino llamara a su puerta, sentenció que la llamada a la aventura era irrefrenable. Sin embargo, la urgencia también lo llevó a cuestionar qué tipo de artista quería ser. La colaboración podría transformarse en la vía para explorar su creatividad de formas que nunca había considerado. Pero también existía el riesgo de perderse en un mar de dudas y comparaciones. Su perspectiva de lo que significaba el éxito seguía evolucionando. Cada paso que daba parecía estar impregnado de nuevas definiciones sobre sí mismo. El eco de las palabras de su amigo resonó en su mente. Una propuesta innovadora sonaba tentadora, pero ¿a qué costo? Esta era una oportunidad para arriesgar lo que había construido, una herramienta para expandir su horizonte musical. La decisión de aceptar o declinar esta oferta no solo implicaba un acuerdo profesional, sino una entrega de su esencia artística. Podría ser auténtico si se dejaba llevar por la dinámica de otra visión creativa. Mientras la incertidumbre le generaba tensión en el estómago, decidió tomar acción. Debía prepararse para el desafío, no solo de la colaboración, sino también de la audición que se aproximaba. Aquella noche,
Se sentó en su estudio, rodeado de partituras y acordes, dispuesto a crear algo nuevo. Sin embargo, no solo iban a ser composiciones. Era una exploración interna, una búsqueda de las historias que realmente deseaba contar. En medio de la creación, se dio cuenta de que cada letra y cada melodía eran una forma de desnudarse emocionalmente. Mendoza, su antiguo amigo, había visto algo en el que quizás él mismo había pasado por alto. El proceso de escribir lo llevó a desenterrar viejas cicatrices y alegrías, a abrazar sus defectos y convertirlos en arte. Este renacimiento personal era una manifestación de lo que quería expresar. La conexión emocional que había buscado en cada actuación. Mientras seguía escribiendo, una idea comenzó a formarse, algo palpable y real. La colaboración podría no solo ser un medio para llegar a nuevos públicos, sino una alianza en la que ambos pudieran crecer. ¿Qué pasaría si, juntos, podían crear un puente entre sus diferentes estilos musicales? Vislumbró la posibilidad de ir más allá del conflicto de la autenticidad y abrirse a un nuevo mundo de creatividad, aunque eso le exigiera evolucionar. A la mañana siguiente, con la mente agitada, decidió responder al mensaje. Con cada palabra que tipeaba, una mezcla de miedo y emoción lo invadía. Su respuesta no solo marcaba el inicio de una posible colaboración, sino también un compromiso consigo mismo de mantenerse fiel a lo que había descubierto en su viaje. La decisión estaba tomada, pero la incertidumbre aún acechaba. Mientras esperaba la respuesta de su amigo, reflexionó sobre el próximo paso. La audición a la que se acercaba parecía menos aterradora ahora. Después de todo, había desnudos emocionantes en sus letras. La autenticidad comenzaba a surgir como su bandera, una propuesta artística que no solo trataba de destacarse sino de conectar, de tocar las fibras más sensibles del alma de los demás. Sin embargo, una inquietante pregunta lo atormentaba. ¿Podría fusionar sus raíces creativas con las influencias de otro artista sin traicionar su esencia? El tiempo corría y la fecha de la audición se acercaba rápidamente. Así como su teléfono pitó con la respuesta de su amigo, un escalofrío de anticipación lo recorrió. Estaba listo para recibir la oportunidad que podría redefinir su camino. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mateo se encontraba atrapado en la vorágine de sus pensamientos, cada uno más confuso que el anterior. A medida que cambiaba la fecha de la audición en el calendario, también se transformaban sus expectativas y temores. La respuesta de Mendoza había sido entusiasta, plasmando la energía contenida en sus antiguas colaboraciones, y eso le había dado un nuevo impulso. Un día, mientras se preparaba para practicar, se detuvo a evaluar lo que realmente quería lograr. En su mente comenzaron a flashes de recuerdos, las primeras veces que rozó las cuerdas de su guitarra, los cafés con amigos donde la música llenaba el aire, y las pequeñas presentaciones en escenarios olvidados. Era ahí donde se había sentido verdaderamente libre, donde el desasosiego se transformaba en una conexión palpable con su audiencia. Sin embargo, esa conexión ahora se sentía amenazada por su propio deseo de reconocimiento y progreso. Tendría que buscar un balance entre el amor por su arte y la presión de ser alguien más. Era válido desear brillar en un mundo artístico tan competitivo. ¿Acaso esta colaboración lo acercaría a un ideal, o simplemente lo perdería en una sombra que no le pertenecía? A medida que se sentaba de nuevo en su estudio, el papel en blanco lo retaba. Se dio cuenta de que estaba buscando conformar un sonido que resonara con sus miedos y esperanzas. La guitarra, que había sido su confidente, sonaba diferente. Parecía cuestionarlo. Se tomó un momento para cerrar los ojos, respirar y recordar por qué había comenzado este viaje, expresar, sanar y crecer. La decisión de abrazar sus raíces mientras apoyaba la innovación de Mendoza no solo era crucial, sino que se sentía liberador. La idea de hacer un puente entre sus estilos era un desafío tan emocionante como aterrador,
pero la posibilidad de crear algo genuino lo mantenía despierto por las noches. Fue así como se propuso un nuevo objetivo: escribir una pieza que pudiera fusionar su esencia con la energía fresca de su amigo, sin perderse en el proceso. Con cada acorde que tocaba, exploraba el mundo donde sus experiencias personales coexistían con la facilidad creativa de Mendoza. Estaba descubriendo una voz nueva en su interior, y se dio cuenta de que quizás había estado limitando su propia expresión por miedo a abrirse a lo desconocido. ¿Y si en vez de luchar contra esa fusión, decidía dejarse llevar? A la semana de esta reflexión, llegó el día de la audición. Un velo de incertidumbre lo envolvía, recuerdos y anhelos se mezclaban en su mente. No se trataba solo de demostrar su competencia, sino de compartir una parte vulnerable de sí mismo ante un panel que representaba lo que él deseaba alcanzar. Antes de entrar al auditorio, se miró en el espejo. Decidió que, sin importar el resultado, su autenticidad iba a brillar en cada nota. Con esa determinación palpitante en su pecho, cruzó la puerta. Mientras lo hacían esperar, una voz en su cabeza comenzó a temer la idea de dejar su esencia olvidada entre los aplausos y las críticas. La inquietud creció sin cesar, y fue en ese momento de espera que se encontró frente a un espejo emocional. Al llegar su turno, el parpadeo del reloj se detuvo. Estaba a punto de enfrentarse a algo más que una simple audición. Iba a confrontar su propio miedo de ser juzgado. Dentro de él, el conflicto se agudizaba. ¿Sería suficiente ser él mismo? ¿O simplemente se estaba engañando tratando de combinar su esencia con la de otro? Justo cuando empezó a caminar hacia el escenario, un pensamiento lo golpeó con fuerza. Quizás la verdadera prueba no era la audición en sí, sino su capacidad para mantener la fe en lo que estaba dispuesto a crear. Mateo tomó una respiración profunda y avanzó hacia la luz, preparado para abrir el corazón y la mente, ignorando el eco de la duda. De repente, la música comenzó a fluir dentro de él. Estaba listo, pero una última pregunta surgió. ¿Podría seguir siendo fiel a su propio viaje mientras exploraba un nuevo camino? La posibilidad de transformarse enfrentaba su mayor desafío, y el escenario nunca había brillado tan intensamente. Mateo se sentó en su pequeño estudio, con la guitarra en brazo y el corazón rebosante de emociones. La audición había cambiado su vida, pero no solo por el escenario que había pisado ni por los aplausos que había recibido. Aquel momento había destapado en él una transformación radical, la certeza de que la verdadera música nace del alma, y que su autenticidad sería su mayor herramienta. Los días posteriores a la audición fueron un remolino de emociones. Recibió mensajes de apoyo y gratitud de quienes lo conocían, y el aliento de su padre resonaba en su mente: no estás solo en esto, y estoy contigo sin importar lo que pase. Esa fortaleza le dio valor para afrontar lo que vendría. La carta de aceptación de la productora llegó como una lluvia de luz que despejaba las nubes de sus dudas. Con cada palabra, Mateo absorbía la noticia, pero en su interior sabía que ya no se trataba solo de una victoria. Era un nuevo comienzo de posibilidades. Su primer proyecto con Mendoza se transformó en una colaboración no solo musical, sino emocional. Juntos, entrelazaron sus historias, creando melodías que hablaban de superación y conexión. Aquella fusión de estilos no solo enriquecía su música, sino que también le enseñó a Mateo a abrazar el cambio y la diversidad en la expresión artística. Cada canción que componían era un pedazo de ambos, y en esa autenticidad, Mateo halló confianza renovada. Esa chispa que su padre había visto cuando tocó su guitarra por primera vez estaba encendiendo en él como un fuego que no podía apagarse. En cada práctica con Mendoza, se dieron cuenta de cómo la honestidad en sus letras podía resonar en otras personas. Comenzaron a hacer pequeñas presentaciones en cafés locales, espacios que los conectaban con la realidad del público. Al escuchar las reacciones de quienes los escuchaban, Mateo comprendió que la música realmente podría ser un vehículo para el cambio, una forma de sanar heridas compartidas.
La risa y las lágrimas de la audiencia eran testigos de su transformación misma. La música, que una vez había sido su refugio, ahora se convertía en su camino hacia el mundo. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su deseo de compartir su experiencia con otros jóvenes que luchaban con inseguridades similares. Así, decidieron ofrecer talleres de música en escuelas, un espacio donde otros pudieran encontrar su voz y desahogar sus almas. Al ver a otros niños experimentando lo que él había vivido, sintió que había encontrado su propósito. Cada vez que ayudaba a un niño a tocar su primera nota, revitalizaba su propia historia de lucha y liberación. En las semanas siguientes, Mateo se dio cuenta de que su camino como artista había superado las expectativas y los temores iniciales. La música seguía siendo su refugio, pero también había traspasado barreras, cruzando límites entre el arte y el crecimiento personal. Al considerar su futuro, supo que seguiría creando, pero también se dedicaría a escuchar las historias de otros, a perfeccionar su regalo de la música para devolver a la comunidad todo lo que había aprendido. La noche de su primera actuación en un festival local se la recordaría para siempre. Las luces brillantes, el sonido y el sentir del público lo mostraban como el artista que había querido ser. Al llegar al escenario, con su guitarra en brazos y su corazón en la mano, no solo se sintió preparado para actuar, sino que también encontró en sí mismo la paz de haber llegado hasta aquí, sin importar los fracasos del pasado. En ese momento, su mente voló de vuelta al pequeño departamento y al chico que, hace no tanto tiempo, solo podía llorar de miedo. Ahora estaba listo para compartir su historia, escapar de las sombras y brillar con la luz de sus experiencias. Todo era posible y, más que eso, había intentado. Con cada nota que tocó, Mateo no solo cantaba, sino que celebraba su transformación. Allí, en el escenario, supo que las lágrimas de su infancia se habían convertido en sonrisas genuinas, las de un joven que había aprendido a ser auténtico. Así, el final de esta historia se tornó en el resplandor de un nuevo capítulo, uno lleno de luz y oportunidades. YJ. Escuchen, si ustedes también quieren ser parte de estas historias de superación personal y transformación auténtica, necesitan suscribirse ahora. No se lo pueden perder, porque aquí, cada relato se convierte en una inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es.